8:47 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital, también en las redes sociales de Tribu Televisión. Y a quienes recién se conectan, lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales. Como saben, estamos en todas las plataformas digitales, tanto de Altavoz, de Radio Vital y también de Tribu Televisión. Estamos con Hans Rothgister, presidente de APEPO, la Asociación Peruana de Podcaster. ¿De dónde, pecata mía, si no es de la sacristía? ¿Cómo hacer monetizar a los podcasts en el Perú? Esa es una de las principales retos en el país. O sea, primero uno debe hacer un podcast sobre algo que le apasiona, ¿no? A menos que sea por encargo, ¿no? Que viene alguien y te dice, oye, por favor, hazme, ¿no? Pero uno debe hacer un podcast sobre algo que le apasiona, ¿no? Que le gusta. Que le gusta, ¿no? Identificado. Claro, ¿no? Porque uno tiene que tomar en cuenta que uno va a estar atado al podcast semanalmente o quincenalmente por un buen tiempo, ¿no? Por lo menos un año. Tiene que haber esa periodicidad necesaria. Entonces, si no lo estás haciendo sobre algo que te gusta, no lo vas a terminar haciendo, ¿no? Mucha gente empieza haciendo un podcast sobre algo que cree que es popular, ¿no? Es, todo el mundo está hablando sobre tal cosa, entonces ya, yo voy a hacer mi podcast para aprovechar la ola, ¿no? Y no lo vas a, o sea, no va a ser lo mismo, ¿no? Ahora, hay muchas formas de monetizar. Mucha gente cree que solamente se puede, o sea, el único medio para hacer plata con un podcast es hacer algo masivo, que te escuche 1 millón de personas. Y la misma plataforma te va a pagar por hacer tu podcast, ¿no? Y que solito, digamos, va a llegar a tu cuenta bancaria una vez al mes una cantidad de plata. Que es una posibilidad, hay gente que hace eso. Pero eso requiere, digamos, cierta llegada, cierto conocimiento de cómo se mueven las audiencias, etcétera, que quizás no todos tengan, ¿no? Pero hay otras formas también de monetizar, ¿no? Otra es hacer podcast por encargo, o sea, tú buscas un auspicio, digamos, de alguien que tú consideres que le importa que la gente sepa de eso, ¿no? Entonces tú puedes hacer un podcast sobre historia, digamos, sobre una parte de la historia en especial, y buscas a un auspiciador que creas que esté interesado en que ese podcast exista, ¿no? Entonces, eso es una posibilidad, ¿no? Que busques auspicio. Otra posibilidad es que hagas un podcast por encargo, ¿no? Que era lo que decía hace un momento. Exacto. Que una empresa venga y te diga, oye, ¿sabes qué? Yo necesito que la gente sepa sobre tal vaina, ¿no? No sé, pues la asociación de FPs, digamos, ¿no? Que te pague por hacer un podcast en el cual explican cómo funcionan las FPs, que en el Perú nadie sabe, ¿no? Entonces, y te pagan una cantidad de dinero y tú lo haces, ¿no? Es una posibilidad también, ¿no? Lo importante es convertir en sencillo lo que es difícil, y para eso precisamente las personas que hacen contenido se deben preocupar. ¿Crees tú que las empresas deberían mirar a este tipo de formato con la finalidad de comunicar más y mejor a sus clientes, a sus audiencias? O sea, es un potencial inmenso que existe, porque como decíamos, hay en el Perú todo el mundo está escuchando en el micro, está uno atrapado 1 hora, 2 horas al día. Está con sus audífonos, estudiantes o incluso oficinistas que hacen trabajos rutinarios también están escuchando podcast. Entonces hay un potencial inmenso para poder hacer llegar tu mensaje y poder hacer conocido algo, ¿no? La cuestión es que hay que saber cómo hacerlo, ¿no? No es simplemente, no sé, grabar a 2 personas conversando y ya está, ¿no? Sino que tiene su forma, digamos, el medio del podcast ha evolucionado mucho en los últimos 10 años, entonces hay fórmulas que ya no funcionan, ¿no? Y hay fórmulas que se van poniendo de moda, ¿no? Y hay cosas que ya se intentaron también, ¿no? Entonces, a mí me pasa muy seguido que viene alguien y me dice, oye, se me ocurrió una idea novedosísima, algo nunca antes escuchado, nunca antes visto, porque yo soy lo máximo, pues, ¿no? O sea, yo soy lo máximo, entonces se me ocurrió hacer tal cosa. Por ejemplo. Y tú piensas, bueno, o sea, no sé, pues, o sea, me pasaba, por ejemplo, con el tema, porque yo aparte escribo terror, entonces me decían, sí, vamos a hacer un podcast de terror. Claro. ¿Ya? Y paranormal. Claro, y vamos a contar historia de terror de Lima. ¿Ya? Y vamos a preguntarle a la gente. ¿No? Ya, sí, lo ha hecho pues todo el mundo, claro. Pues no, Anthony Choi lo ha hecho en la radio. Exacto. Entonces, pucha, hay que decirle al señor, ¿sabes qué, señor? Eso ya del 84 se viene haciendo, o sea, no tiene mucha, no es muy novedoso. Entonces, es importante también para hacer podcast que escuches otros podcasts para saber lo que se hace, lo que no se hace, lo que funciona, lo que no funciona. Y para eso también necesitas a alguien que te vaya orientando en qué, o sea, qué deberías escuchar, ¿no? Tiene que ver además con los sentidos, imagínate, ¿no? Escuchar una puerta que se abre, los pasos, obviamente, el disparo, ¿no? De una bala, de un rifle, digamos, el boom de un cañón, por ejemplo, digamos, algo que te despierta los sentidos y que te pueda atrapar en las historias. Claro, y ahí, por ejemplo, los podcasts de terror es un muy buen ejemplo porque el Perú consume mucho terror. Exacto. O sea, lee mucho terror, y sin embargo, los que tienen plata no la ven. O sea, las editoriales más grandes que hay en el Perú no publican terror, a pesar de que es un género que vende un montón. Películas de terror se han hecho, o sea, bien hechas 2 o 3 nomás. O sea, hay un inmenso potencial para hacerlo. Pero aparte está el hecho de que hay mucha diferencia entre dar miedo y asustar, ¿no? O sea, yo te puedo asustar ahorita haciendo así, digamos, claro, y te asusto, ¿no? Pero eso no te va a quitar el sueño más tarde, ¿no?
Pero quitar el sueño, o sea, quedarte pensando sobre, pucha, y el payaso, y esto, y lo otro, y si mis hijos se pierden. Bueno. Entonces, hacerte dar miedo, quitarte el sueño, eso ya requiere más... Yo te cuento que yo no dormía de niño escuchando un programa hace muchísimo tiempo que se llamaba Viaje a lo Desconocido. Claro. Viaje a lo Desconocido, y hablaban del cura sin cabeza. Sí. El cura sin cabeza aparecía, obviamente, a través del audio, galopando en un corcel negro y etc. Entonces, yo no dormía pensando en ese momento del cura sin cabeza, de cómo nos podría propiciar maldiciones, por ejemplo. Esa es la forma como de hacerlo. Claro, y aparte, en esa época, las limitaciones técnicas eran tales que los creadores de estas series tenían que ser muy astutos. Exacto. Para poder dar miedo y poder hacer que la gente se imagine lo peor. O sea, Lovecraft, por ejemplo, es el genio de eso, ¿no? O sea, él te cuenta las cosas de tal manera que no te las describe realmente y te impulsa tú a imaginarte lo peor posible, que tú te podrías imaginar, ¿no? Y eso te termina dando más miedo que algo que yo me podría haber imaginado y te lo describo tal cual como yo me lo imaginé. Exacto. ¿No? Entonces, eso en podcast es muy efectivo porque tienes que impulsar a la gente a imaginarse algo que yo estoy viendo, pero tú no lo estás viendo. Entonces lo tienes que hacer con sonidos y de cierta manera. Y hoy en día los sonidos, antes para generar esos sonidos tú tenías que invertir, ¿no? Tenías que traer a una persona que cree los sonidos y tenerla acá en el estudio. Ahora ya no, ahora en internet tú tienes bancos de sonidos que son libres. Te bajas el sonido de esa puerta que tú dices, la puerta, el disparo, ahí entras en una página web y hay 50 sonidos de puertas, tú escuchas exactamente la que tú querías y te la bajas gratuitamente y la usas y quizás tengas que mencionarlo al final en los créditos, los sonidos, efectos de sonido bajados de tal página web, pero ya lo usaste y se puede poner todo el servicio de una idea original que tú tenías, ¿no? Y eso se puede hacer, o sea, hoy en día no necesitas un gran estudio. Antes la limitación era la inversión, porque para tener un estudio de grabación tú necesitas meter un montón de plata. Claro. Hoy en día no, hoy en día tú necesitas, con la laptop que ya tienes en tu casa, con los equipos, con internet, acceso a internet que todo el mundo tiene, ya puedes crear algo que sea efectivo, ¿no? Y que pueda servir. Esto es importante. Ustedes están dictando talleres, nos has anunciado hace un momento que van a dictar talleres precisamente para aquellas personas que están en nivel incipiente, intermedio, quizás avanzado. ¿Cuándo es? ¿Dónde es? ¿Qué deben hacer? O sea, estamos ofreciendo varios talleres en realidad para distintos niveles de gente que esté involucrada con el tema del podcast o que simplemente no sepa nada y quieren meterse. Y todos están ahí en la página web de Pepo, que es apepo.p. Apepo.p. Sí, y ahí están descritos todos los talleres y otros talleres nuevos que vamos a ofrecer. Ahorita estamos hablando con distintas personas para que se animen a compartir su expertise, sus conocimientos y puedan fomentar más la creación de podcast en el Perú. Importantísimo. Ya nos dijiste que hay talentos, hay una buena opción de recurrir también al sector privado para que de alguna forma también puedan financiar, digamos, estos elementos. Sí, cuéntame. No, y una última cosa es que es descentralizado. O sea, yo puedo producir un podcast acá en San Borja, claro, o como lo puedo producir en un lugar muy recóndito del Perú. Se sube a internet y es lo mismo, están al mismo nivel, ¿no? Entonces, no es un medio, el podcast es un medio que es muy democratizador y muy descentralizador también, ¿no? Porque le da la misma voz a alguien que está en todas las regiones del Perú. Imagínate, hay colegios que están utilizando este sistema, por ejemplo, este formato para que los niños interactúen, puedan comunicar incluso a los padres de familia que las actividades del colegio. Claro, por ejemplo. Y esa es otra posibilidad también que no había mencionado, que tú puedes hacer un podcast para una comunidad chiquita. Exacto. O sea, podemos hacer un podcast para los padres de familia del colegio fiscal tal, no sé, 52, y es un podcast que va a ser escuchado por 52 personas, pero ese era su objetivo. ¿Entiendes? Entonces, tú haces un podcast para 52 personas, que te escuchen 52 personas, eso era lo que yo quería hacer y es suficiente. No tienes que llegar a millones, a miles de millones para poder sentir que tuviste éxito, ¿no? La inteligencia artificial, estas voces hechas con computadora, ¿pueden reemplazar a la voz humana en los podcasts? O sea, supongo que sí, pero se nota, ¿no? O sea, cuando tú en TikTok escuchas esas voces, sí, claro, hoy en día, todavía reconoces que es una voz computarizada y no es lo mismo, ¿no? Y la voz humana siempre, o sea, siempre tiene pues sus modalidades, ¿no? Por ejemplo, yo una vez hice un podcast en el cual una de las voces que teníamos que generar era un gato, supuestamente era un gato que le hablaba a su dueño. Y cuando escribíamos el guión nos lo imaginábamos de cierta manera, pero el actor, cuando trajimos el actor que interpretaba al gato, lo hacía de una manera completamente distinta que no nos habíamos imaginado.
pero era muchísimo más efectivo y mucho más emotivo, ¿no? Llegaba a los sentidos. O sea, era mucho más real, digamos, ¿no? O sea, más realista en el sentido de cómo hablaría un gato si hablara, ¿no? Y eso no tiene precio, pues, o sea, si yo solito lo hago todo en mi casa y lo genero por computadora, se va a generar algo, pero si incorpora más gente, siempre va a haber algo que no se te había ocurrido y que va a enriquecer la experiencia, ¿no? Y eso yo creo que la inteligencia artificial nunca va a poder superar, ¿no? Hans, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital. ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales a las audiencias respecto al tema que nos ha convocado el día de hoy? Bueno, si están interesados en el tema del podcast, pueden entrar a pepo.p. Ahí está la información para que sean socios, los eventos que vamos a hacer. Y también pueden hacer consultas libremente. Pueden llamarnos a preguntar sobre temas en especial, qué micro comprar, no sé. Pueden venir a las siguientes reuniones, ocasiones sociales que vamos a hacer, que nos vamos a hacer ocasiones para conocernos. Y hacer comunidad, ¿no? Porque ahorita lo que necesitamos hay muy buenas experiencias separadas, pero lo que queremos es juntarnos, hacer comunidad para poder hacer sinergia y podernos ayudar entre nosotros y poder hacer que la industria del podcast en el Perú crezca mucho más. Eso es importantísimo. Bien, muchísimas gracias Hans Rothgisser por estar en Altavoz en Vital. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Estuvimos con Hans Rothgisser, presidente de APEPO, Asociación Peruana de Podcasters. No tenemos tiempo para más, nos vemos mañana a las 7 en punto. Gracias, Aarón Salomón, gracias. Hasta mañana, chau chau.